Vamos a ir comenzando con la sesión plenaria de hoy con Javier Caparejos, licenciado en Derecho por Deusto, perteneciente al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, secretario general de la Presidencia del Gobierno del periodo de ANAR 1996-2004, director de la Gran Fundación FAES, autor de una de sus artículos y también autor de libros y coautor de otros. A nivel europeo, Javier es presidente de una importante comisión en Bruselas, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en Parlamento. Es a su vez miembro de la Conferencia de Presidentes de la Comisión de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria, no el turno de preguntas, y lo publicamos Europea, solos y a ustedes No, les me parece. parece. Yo creo que yo puedo grabarle también un poco de algún corte de lo que esté diciendo en la presentación sin problema, ¿no? Sí, sí. En las tristes circunstancias que hace tiempo venimos padeciendo en España, somos muchos quienes ante nuestra democracia menguante, yo creo que un título muy adecuado, dictaminado recientemente en un libro con dicho título del Colegio Libre de Méritos, y el consecuente desgaste de muchas de nuestras instituciones, venimos señalando que, amén de los electores en las próximas elecciones, los tres bastiones que aún nos defienden de tanto desmán son la justicia, ahora todos los días lo vemos, la corona, que está a un nivel de dignidad altísimo, y la Unión Europea. El perfil político de nuestro ponente de hoy no puede ser más adecuado para responder tanto a los principales desafíos de la propia Unión Europea como de las limitaciones que desde Bruselas se podrían proponer a muchos de los desvaríos institucionales que hoy vivimos en España. Entre los temas a tratar, se podrán tratar más, ya les señalé, y a vosotros también la convocatoria. El recuento es un mercado interior verdadero, todavía fragmentado, se avanzó, pero Europa, no digamos ya España, con las 17 comunidades, no tenemos un mercado interior. Sin mercado interior no hay dimensión masa crítica ni innovación posible, y así nos va. Tenemos una política de la competencia extrañísima, de un socialismo antiguo. Los burócratas con perdón europeos creen que es mejor un mercado con muchos agentes que de con pocos. Lo importante de un mercado es que sea libre la entrada y la salida, y que luego haya lo que tenga que haber en la libre competencia, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente la Unión Europea se ha cargado la posibilidad de la fusión de Iberia con el grupo. El otro día, en una magnífica intervención en la cátedra Caixa, el presidente del grupo de Iberia señaló su interés y dejó dicho con un nivelazo impresionante profesional que seguía sin entender por qué la Unión Europea se cargaba el funcionamiento del libre mercado. No tenemos una verdadera política de innovación y competitividad. El informe de Draghi lo señala como un problema, pero ofrece una falsa solución. Cree que eso se arregla con más dinero público, con más deuda. No. La innovación es otra historia. La innovación es lo que hacen los empresarios, rompiendo fronteras, creando cosas nuevas, arriesgando, equivocándose, acercando. Eso depende del marco institucional que hace posible que las ideas y los emprendimientos circulen. Sigue habiendo muchos obstáculos que limitan a la función empresarial. La norma anglosajona One In, Three Out para la introducción de nuevas reglamentaciones haría falta Europa. Ya me has comentado que estáis en el 1-1, tampoco estamos organizados. Tenemos que afrontar una política, creo yo, de inmigración común y tener política de defensa. En un seminario muy importante, un politólogo americano muy prestigioso dijo que no se podía tener ninguna política de defensa en ningún país, incluida la Europea, si no tenías medios para defenderlo. Quien no tiene medios siempre quiere la paz. O sea, no tiene posibilidad de hacer, no es libre de hacer política. Es libre de hacer política que teniendo medios los utiliza o no convenientemente. Es un tema central también para la Unión Europea. Y luego, yo en particular no entiendo muy bien por qué el cambio climático se tiene que arreglar solo de Europa.
Europa representa hoy menos del 6% de las emisiones de la CO2. ¿Alguien se cree que eliminar, o sea, si Europa desapareciera del mapa, no existiera, podría mejorar todo un 6%? Vamos, si no fuera porque nosotros seguimos creciendo y por supuesto los chinos, los indios, los brasileños, los africanos siguen creciendo, ¿no? El tema del cambio climático yo creo que habrá que tomarse algún día en serio, y para no ser, digamos, que los Paganini de una cosa que afecta a todos, porque la atmósfera, no hace falta ser científico para saber que es única. Bueno, tenemos muchos temas interesantísimos que tratar. Te dejamos que hagas una primera presentación de lo que te parezca oportuno y luego entramos en una discusión que te va a interesar mucho a nosotros y a ti sobre los temas que hayas evocado. Así que bienvenido al foro, es un honor para nosotros tenerte aquí y tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias a todos, el honor es mío y muchas gracias por vuestra presencia en esta tarde realmente otoñal de Madrid. Yo tengo una ventaja, haber venido aquí, hemos podido cuadrar las agendas, como se dice, y es que estamos bueno, en una fase todavía de transición, pronto se votará la nueva comisión, y como todas las fases de transición, pues eso tiene la ventaja de que permite tener expectativas amplias, poder elaborar diferentes hipótesis, y tiene la desventaja de que algunas de estas hipótesis luego se cumplan o no. Pero en fin, yo sí creo que podemos registrar algunos datos. Yo creo que la Unión Europea en ese eterno proceso de fundación y refundación se encuentra en un periodo en el que se tiene que refundar de alguna manera volviendo a sus propósitos iniciales. La Unión Europea, cuando se crea, no como Unión Europea, pero es básicamente una estructura de paz en Europa que quiere anular, que quiere acabar con la rivalidad franco-alemana por el práctico procedimiento de integrar carbón y acero y por tanto asegurarse de que no era posible que se pudiera finalizar la guerra. Hoy de nuevo la Unión Europea, lo vemos con Ucrania, pues adquiere también una importancia que no había tenido hasta ahora como una estructura de paz para sus miembros, de seguridad para sus miembros. La Unión Europea nació también como con un propósito de asegurar la autonomía de Europa en aquel momento, lo que podría resultar más apremiante, como es la autonomía alimentaria y el sostenimiento de las rentas de los agricultores. Por tanto, hoy ya no hablamos de autonomía alimentaria, aunque algunas cosas pues hemos visto que cuando los mercados se ponen complicados también nos afectan, sino hablamos en un sentido más amplio de autonomía estratégica, lo que significa una capacidad propia por parte de Europa. Y Europa nació con la Unión Europea, en su origen, nacer con un designio democrático. Y hoy un designio democrático que se ha ido concretando y plasmando en las sucesivas ampliaciones y que hoy tiene dos claras proyecciones. Uno, la vigilancia sobre el funcionamiento real y saludable del Estado de Derecho. Alguna referencia a la situación española ha hecho Jesús, y probablemente le podemos hacer. Y por otra parte, el aseguramiento también de los sistemas democráticos incipientes en aquellos países que en este momento son candidatos a la ampliación y que podrán entrar. Por tanto, como digo, de alguna manera la Unión Europea está recuperando un sentido fundacional que en algunas de sus dimensiones se nos había olvidado. Estamos ante una Unión Europea que aparece hoy con unas importantes transformaciones políticas. No solamente las pasadas elecciones del Parlamento Europeo han arrojado un juego de mayorías distinto, un juego mucho más abierto de mayorías, sino que también los propios procesos electorales en los países, en los Estados miembros, pues han producido estos cambios, ¿no? En este momento el Partido Popular pues tiene una mayoría muy clara dentro del Parlamento como primer grupo, no mayoría absoluta evidentemente, pero el Partido Popular es bisagra y una cuarta parte de la puerta, en lo que se refiere a mayorías parlamentarias, lo cual permite una mayor
capacidad de formar coaliciones, en vez de tener que estar en lo que en buena parte ha sido la legislatura anterior un ejercicio, digamos, de limitación de daño, porque había una mayoría muy clara y consolidada de centro-izquierda. Entonces la idea de que en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, la mayoría se ha formado por parte del Partido Popular, los socialistas o los liberales de Macron, pues realmente es cierto solo a medias. Realmente la mayoría que ha funcionado en muchos casos ha sido una mayoría de centro-izquierda, con los liberales de Macron, los socialistas, los verdes y la extrema izquierda. Eso era una mayoría y, como digo, pues el Partido Popular en muchos casos ha tenido que jugar a un consenso que limitara las peores consecuencias, que limitara el daño de esta mayoría. Esta situación ha cambiado radicalmente en el Parlamento Europeo y ya se está votando. Por lo que se refiere a la Comisión, vamos a votar la próxima semana, se celebrarán las audiencias de los comisarios candidatos, pero de los 26 miembros de la Comisión, 14 son del Partido Popular, frente a 4 que son del Partido Socialista y 5 que son liberales, más 1 de Meloni. Quiere decirse que vamos a tener una comisión en el sentido muy alejada, pese a lo que se quiere decir, por lo menos en su composición teórica, de lo que hemos visto hasta ahora. Y en el Consejo, en la representación de los gobiernos, de los Estados miembros, pues ocurre casi exactamente lo mismo. Estamos hablando de 14 gobiernos del Partido Popular, encabezados por el Partido Popular, como su coalición, frente a un claro retroceso de la izquierda. Bueno, todo esto lo que define es una situación en la que las cosas pueden cambiar. Espero que cambien, pero decir, se dan las condiciones para que las cosas y la dirección de la Unión Europea en algunos temas se corrija. La legislatura anterior yo creo que estuvo dominada por... De todas las legislaturas en la Unión Europea, cuando se producen las elecciones siempre tienen un tema, ¿no? El tema de las elecciones anteriores, de las del 2019, era el surgimiento de los verdes, que efectivamente tuvieron un éxito electoral muy importante y que han tenido a lo largo de la legislatura anterior una influencia política a la hora de definir la agenda muy superior a la que denotaban sus números, ¿no? Exactamente igual con los liberales de Macron, fundamentalmente, ¿no? Bueno, son los dos grandes perdedores, junto con la izquierda en su conjunto, de las elecciones. Hoy los verdes como tal, en fin, numéricamente están muy reducidos y en su capacidad de influencia, donde realmente tenían secuestrada, yo comprendo que no hace falta mucho para secuestrar el alma de la izquierda y de los socialistas, pero tenían realmente secuestrada el alma de los socialistas, pues yo creo que eso ya no se lo puede decir. Más bien lo que hay es una conciencia, yo creo que crítica y con algún propósito de la enmienda, de lo que hay que hacer en algunas áreas. Como lo veremos cuando hablemos de la famosa transición digital y cambio climático, que no va a depender de la vicepresidenta in pectore, la señora Rivera, por mucho que se empeñe en hacerlo así. Quiero decir que no estamos en tiempos para el activismo climático, no estamos en tiempos para el activismo casi de ninguna manera. Los temas fundamentales, pues yo creo que los temas fundamentales, yo creo que son 4, y ahí estos que pueden ser 4, pueden ser 5, esto al final es el texto de cerezas. En primer lugar, yo creo que sigue siendo Ucrania. Tenemos sociedades suficientemente maduras como para tener una capacidad de devolución y de asimilación y de normalización de las cosas enorme, ¿no? Pero Ucrania es un enorme interrogante que pesa sobre nosotros, agravado por las posibles consecuencias de las elecciones en Estados Unidos. Ucrania es un elemento clave para la seguridad europea y marcará el rumbo de las aspiraciones de Putin. Ucrania, según cuál sea la dirección que se tome de cara a una eventual
solución o de cara a un eventual arreglo. Creo que tiene en sí la capacidad para fracturar internamente la Unión Europea, curiosamente empezando por aquellos países que son aliados más estrechos de los Estados Unidos en este momento. Es el caso de Polonia, es el caso de los países bálticos, que temen un acuerdo por encima de las cabezas de los europeos sobre el tema. Hay que recordar cómo hay muchos analistas que ven más que posible un ataque, una operación limitada sobre un país de la OTAN por parte de Putin para testar las aguas, para ver la capacidad de resolución a la hora de apoyar a Europa, para ver la cohesión interna de la alianza. Y en todo caso, creo que para muchos una solución que incorpore por mucho que hablemos de conflictos congelados, etcétera, por mucho una solución que incorpore un 20 o 25% del territorio ucraniano a Rusia, de una manera o de otra, pues llevará a que en Europa la conversación gire en torno a cuál va a ser el siguiente. Entonces yo creo que Ucrania es un tema absolutamente esencial para el futuro de la Unión Europea y también de las relaciones transatlánticas. El segundo tema ya se ha visto es la inmigración y el asilo. Yo creo que la percepción es peor que la realidad. Poco a poco se va trabajando en los acuerdos con terceros países, el caso de Túnez, el caso de Argelia, como ha sido el caso de Turquía. La situación en las rutas del Mediterráneo oriental y central ha cambiado radicalmente, y es verdad que nosotros tenemos una presión sobre Canarias, pero en conjunto yo creo que estamos avanzando en los medios y en la capacidad para regular los flujos migratorios. En ese sentido, el pacto de inmigración y asilo, con las limitaciones que se puedan identificar en ese pacto, es un instrumento, yo creo que crucial y sobre el que hay que trabajar. Tenemos que ir a una fórmula, a unos comportamientos, a unos procedimientos, a unos mecanismos de cooperación que den confianza en nuestra capacidad para regular la inmigración y para mantener la integridad de nuestras fronteras. La alternativa a eso es el crecimiento de los extremismos por un lado y la ruptura del espacio europeo común, que no es exactamente el mercado único, pero que tiene mucho que ver con él. Estamos viendo cómo Alemania unilateralmente ha restablecido los controles fronterizos, rompiendo por la mitad del continente el espacio de Schengen. Francia lo hace con una gran naturalidad. Hay problemas también en los países nórdicos. Holanda se propone también la reintroducción de estos controles, y eso pues es una mala noticia, no solo porque no hay una relación directa muy clara entre reintroducir controles y garantizar la seguridad. En muchos casos la agenda oculta detrás de eso es controlar los llamados movimientos migratorios secundarios, sino porque además eso lo que genera es una sensación de fracaso de las políticas comunes o de la cooperación, que juega a favor de los discursos más extremistas. Era un tema que es en el fondo el tema que plantea el informe Draghi, es nuestra competitividad. El informe Draghi y el informe Letta, porque no hay que olvidar el informe Letta, que parece que es un poco el hermano menor, el hermano desconocido, el patito feo de toda esta sucesión de informes que estamos teniendo. Es la cuestión de la competitividad. El informe Draghi se abre con un dato que es verdaderamente tremendo, es decir, en el 2004 la brecha del Producto Interior Bruto entre la Unión Europea y Estados Unidos era de un 15%, en este momento, 20 años después, la brecha es de un 30%. Por lo tanto, Estados Unidos se ha escapado, subiendo la cuesta, subiendo el Tomarete, Estados Unidos se ha escapado y no hemos sido capaces de mantenerlos a su rueda. De hecho, el problema hoy para Europa
es más Estados Unidos que China. Las empresas europeas, pocas están pensando desde China, o desde luego menos de las que están pensando, y de hecho se han ido ya a Estados Unidos. Eso tiene una buena noticia, y es que probablemente ya se ha acabado esta especie de latillo permanente sobre la superación de China a Estados Unidos. Eso no parece que se vaya a producir. No se produce. Los problemas estructurales que están aflorando en China son extraordinariamente graves y parece que Estados Unidos tiene su liderazgo. Bien, competitividad, lo hemos visto, como vemos, esta brecha es la gran estrella del informe de Draghi, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver, por supuesto, con el marco de competencia, que yo estoy de acuerdo que tiene que realizarse, y que tiene que ver de una manera muy específica y muy especial con la energía. La energía en Europa es 4 veces más cara que en Estados Unidos, pues eso nos supone una pérdida de competitividad enorme. Y esto es algo que tenemos que reconsiderar a fondo y que nosotros estamos dispuestos a que se reconsidere a fondo. Porque no es realista pensar que nosotros vamos a poder estar en condiciones de competir cuando ya son 4 veces más caros en Estados Unidos que en la Unión Europea. Este proceso, yo creo que tenemos que incorporar grandes dosis de realismo a nuestros compromisos de descarbonización de la economía, que yo en principio no creo que sean en absoluto negativos, pero que sí, insisto, necesitan realismo. Al final, si queremos la descarbonización del transporte, si queremos el despliegue de la inteligencia artificial y de procesos masivos de computación que requieren una enorme cantidad de energía, pues tenemos que producir muchísima más energía de la que producimos, más electricidad de la que producimos, electricidad que necesita infraestructuras que todavía no tenemos, que necesita redes que todavía no tenemos, que necesita marcos regulatorios para desarrollarse, que todavía distan mucho de estar presentes en nuestros textos legislativos. Y también exige una clara decisión sobre qué tecnologías vamos a utilizar, incluida la nuclear. Al final, lo que estamos viendo es que el cambio climático, mejor dicho, la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, tiene mucho más que ver con un factor que al parecer no se tiene suficientemente en cuenta, y es la capacidad de avance tecnológico que lo permita. Bien, y el cuarto asunto, también mencionado por el informe Draghi, aunque en otro contexto, es el de nuestra seguridad. Nuestra seguridad tanto interior, lo que significa el mantenimiento de unos niveles de eficacia como los que hemos estado viendo en relación con el terrorismo, que siempre es un fenómeno, es una amenaza cambiante. Seguridad interior frente al crimen organizado. Necesitamos la aplicación masiva de tecnologías a la actuación policial para poderlo, para hacer frente a una situación en la que el crimen organizado está también cambiando como amenaza. El último informe de Europol detecta o identifica 810 organizaciones criminales en Europa, organizaciones muy versátiles con una gran capacidad para saltar de un negocio criminal a otro, organizaciones que tienen gran penetración, una creciente penetración en la economía legal, y un tercer aspecto junto al terrorismo y la lucha contra la criminalidad organizada, que es el impacto de Internet en nuestra seguridad. Estamos hablando de todos los fenómenos de desinformación, estamos hablando también de todos los fenómenos de ciberdelincuencia que las nuevas herramientas tecnológicas van a proporcionar. Y por supuesto una seguridad hacia el exterior. Yo no creo todavía en un FBI europeo, por tanto pues no vamos a ver a gente de Europol, gente por las calles de nuestra Unión Europea. Era lo que es ahora, y
reformado y fortalecido, una gran plataforma de intercambio de información y de coordinación, y realmente tampoco creo que vaya a haber un ejército europeo. Bueno, eso no significa que nosotros tengamos que manejar en sus propios términos un concepto de autonomía, de la llamada autonomía estratégica, que tiene unas enormes implicaciones y que tendría que empezar por saber cuáles pueden ser las nuevas dependencias. Cuando dependemos de la manera que dependemos de China en cuanto a minerales raros y a metales esenciales, por ejemplo, para todas las tecnologías de descarbonización, pues tenemos que pensar o tenemos que repensar cuál es nuestra idea de autonomía estratégica, que es el concepto que en este momento digamos, abraza nuestra preocupación por la seguridad y por la defensa exterior. Yo, Jesús, me parece que me quedaría ahí apuntando algunas cosas.